Clap your hands now. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inteligencia Artesanal, el espacio donde hablamos de negocios, derecho y finanzas con una mirada profunda y cercana. Hoy arrancamos con el episodio 18 de la temporada 2 y como siempre con invitados que inspiran y nos ayudan a entender hacia dónde va el mundo, ¿no? El mundo de los negocios, el mundo de las finanzas, la economía. Para quienes aún no me conocen, mi nombre es Oscar Culari y pueden seguirme en Instagram @culari.finanzas y también, ¿por qué no, en YouTube @culari. Este ciclo lo comparto con mi socio y amigo Lucas Richmond, a quien pueden seguir en @richmondlawyers. Juntos seguimos analizando el presente y el futuro de los negocios de una mirada estratégica y accesible. Hoy tengo el enorme gusto, ahora les voy a presentar, ustedes saben que primero me fuman y después le doy lo mejor. Vamos a tener el enorme gusto de recibir a Ángel Lombardi, que es el CEO de Slice. Es una plataforma súper innovadora. Venimos hablando un montón de estos temas. Vos te tenés que acordar, porque yo te traje acá personas que eran expertas en derecho y tokenización. Personas que nos explicaron qué era la tokenización. Bueno, hoy vemos un negocio que vamos a conocer todo eso que nos enseñaron los Luis Paulini, los Pepe del mundo, ¿eh? Bueno, con Ángel vamos a hablar también de tokenización y de cómo las tecnologías están transformando el acceso a oportunidades de inversión y cómo esto también se cruza con el mundo del deporte profesional y el financiamiento de atletas, ¿ok? Como siempre, gracias enorme a nuestro equipo de comunicación, @solariaslanda, que está de los inicios de este programa, y a nuestra flamante community manager, por supuesto también, @soy.juliecelso, que es una capa, está todo el tiempo ahí metiendo, ¿no? Y es implacable, que sumó recientemente con toda esa energía. Gracias por el enorme trabajo. Obviamente, gracias también a nuestros sponsors, a mis colegas que me ayudan a preparar mis columnas. Estoy hablando de Martín Estea, Facundo Gietz, Federico Rey. Todas las mañanas me peleo con ellos. Y de ahí salen estas editoriales. A nuestros círculos íntimos, mi esposa, mis hijos, que nos empujan y nos acompañan en este camino. No se vayan, hoy tenemos un programón. Les voy a contar cosas súper innovadoras. Acá Ángel nos va a enseñar cosas y cosas además cancheras para que hables después el fin de semana, en los asados, que yo siempre prometo eso. Bueno, cuando yo empezaba en su momento a estudiar economía, derecho político, finanzas, me decían que había 4 tipos de países en el mundo. Están los países desarrollados, los subdesarrollados, Argentina y Japón. ¿No es cierto? Esto era como... Justamente el título de esta columna es Deuda, déficit y la amenaza silenciosa de una nueva crisis global, ¿verdad? Digo esto porque esto cuando yo iba y estudiaba, claro, nos decían ¿por qué? Pues están los desarrollados, que son aquellos que hicieron las cosas bien de un primer momento. Los subdesarrollados que trabajan para ello. Y después estaba Argentina, que tenía todo para ser un país súper desarrollado y no lo podía lograr. Y estaba Japón, que tenía todas las condiciones en contra y era un país desarrollado. Esto contrasta, enormemente contrasta con las palabras del primer ministro japonés. Estoy hablando de Shigeru Ishiba, que esta semana dijo, esto salió en The Independent, obviamente que fuera de los círculos financieros pasó desapercibido, pero dice, la situación financiera es peor que la de Grecia, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De la Grecia del 2011, de la crisis griega del 2011. ¿Ustedes se acuerdan? La crisis financiera del 2008, que empezó en Estados Unidos. Porque esto, nosotros charlamos acá, me dice, ¿qué tiene que ver Japón con el crédito de la heladera que tengo? No, porque vivimos en un mundo altamente globalizado. Esto que pasó en Grecia en 2011 fue algo que se inició con unos degenerados que vendían créditos, ¿sí?, a personas que no calificaban para pagarlos. Porque el tema era estructurar esos créditos.
crisis de las hipotecas subprime, allá 2008. Terminó en una crisis global, ¿no es cierto? Se quedaban los españoles sin trabajo, se quedaban los griegos sin trabajo, es decir, esto era una cosa que alcanzaba. El tono del discurso del primer ministro japonés, me parece que no pasa de desapercibido en líneas generales. Estamos hablando de un discurso que no acostumbramos a escuchar de otros mandatarios. Japón, tercera economía del mundo, tiene una deuda pública que supera el 260% de su PBI. Estamos hablando, ¿se acuerdan de esos 4 países? Argentina y Japón. Bueno, 260% de PBI. Y la situación más delicada que la de Grecia del 2011. ¿Esto es todo? No, esto no es todo. Lo que pasó esta semana fue que Bloomberg reveló que 4 de las principales aseguradoras de vida de Japón, no importan los nombres, Meiji Yasuda, Sumitomo, Dai-ichi y Nippon Life, reportaron que en conjunto tienen más de 60.000 millones de dólares en pérdidas no realizadas sobre bonos japoneses. Yo les cuento un poquito para que lo pongamos en contexto. Siempre dijimos, bueno, no pasa nada con la deuda de Japón porque en definitiva es deuda que tienen los propios japoneses. Bueno, pero el asunto es que estamos hablando de las aseguradoras que son el corazón financiero, ¿no es cierto? Es decir, son de las mayores tenedoras de esta deuda. Y le digo esto, en pérdidas no realizadas. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, esto es un artilugio contable, no es tan complejo, pero tomámelo así. Ellos tienen los bonos. Los bonos valen a vencimiento un precio, pero ellos lo tienen hoy. Si ellos lo salen a vender en el mercado, capaz que sale el 20% del valor del bono de lo que le van a pagar. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No lo ponen en el balance como lo que vale hoy. Ese es un truco contable. Es decir, como lo van a cobrar en el futuro, como dice que lo van a tener a futuro, dice, bueno, yo te lo evalúo con el precio que va a tener. Entonces hoy no lo declaro como el precio de hoy. Salvo que lo tengamos que salir a vender hoy. ¿No es cierto? Yasuda, Meiji Yasuda, la primera aseguradora que les mencionaba recién, multiplicó sus pérdidas por 8 en un año. Para poder dimensionar, ¿no? Sumitomo Life las triplicó. En total, entre todos, 4 veces más que el año anterior. Puesto que comparar es conocer, ¿no es cierto? Y esto todavía no incluye la última caída de precio de bonos de estos últimos días. ¿No es cierto? ¿Por qué es importante todo esto que te marco? Porque no son actores menores estas 4 aseguradoras. Son instituciones sistémicas. Sus balances deteriorándose puede obligarlas a vender activos. A reconocer estas pérdidas, pero también a tener que vender más activos para estar acorde con esos balances. Ahora, ¿qué activos pueden vender? Bonos extranjeros. No nos olvidemos, ¿quién es el mayor tenedor de bonos americanos? Japón. Esto podría generar una presión bajista en los bonos americanos, los bonos estadounidenses, y con ello, obviamente, activar una cadena de eventos financieros como ya conocemos de antaño, ¿verdad? Ahora vayamos a Estados Unidos. Ahora te hablo de los desarrollados. Mientras que Japón intenta contener esta bomba de tiempo, en Estados Unidos se está discutiendo un presupuesto fiscal, que obviamente integra cómo bajamos el déficit, tomámelo esto con muchas pinzas, triple comilla, y cómo vamos a organizarnos en términos impositivos, ¿verdad? Esto ya probó, el proyecto de ley ya lo aprobó la Cámara de Representantes, ahora está en el Senado. Y la idea es que el Senado lo apruebe antes del receso de agosto. Es decir, en estos próximos 2 meses vamos a tener un tironeo político infernal. Pero no solamente este tironeo, lo que está atrás es el déficit. El déficit que se estima para este año en Estados Unidos es del 9% del PBI. ¿Se acuerdan cuando estábamos con Macri? En ese momento se hablaba del 7% entre el déficit primario y el financiero.
y era un montón. En su momento, Duhovne llegó a bajar el déficit primario a cero, pero queda el financiero. El año pasado la Argentina logró tener superávit en ambos casos. Pero Estados Unidos está hablando del 9%. Y no estamos hablando de un país en desarrollo que puede llegar a crecer 9%. Esas son tasas chinas. Ni siquiera China hoy crece 9%. Vamos a poner acá un punto. La administración anterior hizo lo propio, ¿no? Digo, estoy hablando de la administración de Biden, ya había dejado un déficit estructural del más del 6%. Con mayores tasas, pues estamos en las tasas altas. Acordémonos que venimos de la inflación 2021-2022, que nos dejó también la pandemia, la cuarentena. Mayor carga de intereses y menor recaudación en términos relativos, cosa que el número puede subir más. Ahora, ¿qué pasa si los actores como Japón empiezan a prenderse los bonos del tesoro? Todo ese presupuesto que estamos elaborando, estamos en Estados Unidos imaginando que la deuda del tesoro vale tanto, por otro lado, no lo pusieron, pero también los legisladores tienen en mente esas tarifas que están del 10% dentro de la guerra comercial. Hago un pequeño paréntesis, esta semana hubo lío con esto porque un tribunal declaró que esta ley era de alguna manera inconstitucional, que Trump estaba excediéndose en los poderes para poner estas tarifas porque de alguna manera no encontraba esa situación de emergencia. Y además generalizada, porque no era un caso puntual, era a todos por todo. En 24 horas, una Cámara Federal de Apelaciones puso una medida cautelar y lo frenó. Así que estamos con unos vaivenes tremendos. Esto se tuvo en cuenta también, lo tuvieron en cuenta los legisladores a la hora de hacer el presupuesto. Cierro el paréntesis. El costo de financiamiento, si Japón empieza a vender los bonos, retroalimentaría ese déficit, ya no sería quizá de 9, sería de muchísimo más. Y todavía tensaría más la estabilidad fiscal a nivel global. ¿Qué podría pasar si todo esto se descontrola? Bien. Un escenario de riesgo sistémico global, como cualquiera de estas crisis que hemos pasado, 2008, ¿no? Por nombrar algunas, 98. Los mercados ya están nerviosos de alguna manera y las tasas ya están altas. Se huele un poco a crisis, se activan los famosos movimientos risk-off. ¿Qué podría pasar? Venta masiva de activos, fuga hacia activos de refugio, volatilidad extrema en bonos, acciones, monedas y, por supuesto, golpe en los mercados emergentes. Hola Argentina, hola Brasil. Y obviamente, y acá está el punto, los bancos centrales hoy tienen mucho menos margen que en 2008 y 2020. La liquidez ya no está tan fácil. Hoy lo estábamos hablando previamente antes de entrar acá con Ángel. Y la tolerancia al error obviamente es mucho más baja. Como conclusión, digo, para cerrar un poco la idea, el tablero está cargado. Japón reconociendo públicamente que su situación fiscal es peor que la de Grecia de 2011. Mirá que la de Grecia era bravísima, ¿eh? Las aseguradoras, las principales, las 4, acumulando pérdidas históricas. Estados Unidos con un déficit en expansión. Por todo esto que le digo, errores propios y por esto que se agrava con un Congreso dividido. Y los grandes fondos del mundo, estos que mueven realmente los mercados, con el dedo en el botón de venta, tratando de atajándose, por si pasa lo peor. Estamos posiblemente ante la antesala de algo más profundo, más estructural. Y acá la pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Será que Estados Unidos está japonizando? Deuda creciente, tasas intervenidas, estancamiento productivo y una economía cada vez más dependiente del crédito y del déficit. Si la respuesta es sí, lo que estamos viendo hoy no es un problema aislado, es una señal de alarma global. De alguna manera, lo que me queda es que o existen los países desarrollados o subdesarrollados, los demás caben en una de esas categorías. No hace falta, como siempre le digo, no hace falta tener la bola de cristal para anticiparse, hace falta leer el tablero con honestidad intelectual, sin eufemismos,
esta semana el tablero nos habla fuerte. Yo les agradezco por el tiempo, por escucharme. Vamos a ir ahora a una pequeña tanda. Vamos a dejar acá a Charly García con Cerca de la Revolución, que justamente abordaba en aquel entonces, por principios de los 80, cuando Japón era una potencia enorme, los temas de incertidumbre y escepticismo que existía en aquel momento frente a los cambios políticos y sociales. Vamos a eso, tanda, y venimos con Ángel, que es un capo.